Bien, buenos días a todos. Bienvenidos a este seminario web de FBS para principiantes, la tercera parte de Introducción al Trading de Forex. Esta es el complemento de las dos últimas sesiones que hemos estado dando desde la semana pasada, donde en la primera sesión pues abordamos toda la parte teórica básica, los conceptos básicos sobre Forex, y en la última sesión pues aspectos operativos del manejo de la plataforma MetaTrader para hacer trading. En esta oportunidad simplemente vamos a mantener el tema básico, abordando una estrategia bastante sensible, bastante sencilla, y que vamos a estar utilizando y que la van a estar observando cada vez que lean alguno de mis análisis o escuchen algunos de mis análisis en el canal de YouTube de FBS en español. De modo que les va a ser muy, muy familiar cuando vean los indicadores que voy a estar utilizando. Mi nombre es Tibisay Ramos Medina, soy analista de mercados financieros, especialista en mercados de divisas, y pues en esta vamos a hacer la verificación habitual de audio y video para no retrasar tanto. Dice Leo Medina, me confirma, dice que no ve la pantalla. Bien, se escucha bien, pero alguien no ve la pantalla. Bien, déjame verificar. Bien, ¿alguien más no ve la pantalla? Y se ve bien. Ahora sí pueden ver bien la pantalla. Bien, perfecto. Muchas gracias. Gracias por la confirmación. Dejaré el chat. Bien, perfecto. Gracias a todos por la confirmación. Dejaré el chat aquí a la mano por si acaso cualquier comentario. Me parece que lo he mencionado anteriormente, pero tienen dos chats. Uno que dice chatear y el otro que dice preguntas y respuestas, me parece. Por favor, concentren todas sus comunicaciones y comentarios en el que dice chatear, para no dejar mensajes sin responder. Al final de la explicación abordaré todas las preguntas y dudas que les hayan surgido. Entonces, en esta oportunidad, pues vamos a ver qué son los fundamentales o qué es el análisis fundamental y cómo se realiza. Y luego nos iremos a la plataforma MetaTrader y en función del análisis fundamental, pues elegiremos de 2 a 5 pares, confirmando lo que son los pares mayores, lo que son los cruces, y aprenderemos acá a determinar la secuencia de altos y bajos a partir del análisis en gráficos diarios y en gráficos de H1, entendiendo que la tendencia general se evalúa en un gráfico mayor, mientras que la observación que haces del mercado y la oportunidad para buscar la operación lo vas a... perdonen, pero las preguntas las respondo al final. Miguel, no manejo en este momento los detalles de lo que son las condiciones de los bonos que ofrece FBS. Si tú tienes alguna pregunta sobre cualquier tema analítico o operativo de lo que es el manejo de las herramientas MetaTrader, con mucho gusto, yo dentro de lo que está en mis conocimientos te puedo asesorar. Lo que forma parte de las condiciones de los bonos, me parece que deberías leer un poco más las condiciones que ofrece cada uno de los bonos, porque no está dentro de mi área de conocimiento de trabajo. Entonces no puedo asesorarte muy bien sobre el bono. Bien, entonces aprenderán también a identificar los niveles de soporte y resistencias. Cada uno de estos aspectos que yo voy a dar en esta estrategia en sí misma representa un tema completo de seminario web, y yo lo voy a dar lo más resumido posible, lo más sencillo posible. Tomando en cuenta las velas japonesas que vimos en la última sesión, pues aprenderemos a evaluar
las fuerzas, hacia dónde está la fuerza del mercado en determinado par de divisas y utilizar la herramienta de Fibonacci para entender cuál es la dinámica de los retrocesos del ciclo del precio y aprovechar estos ciclos para entrar en continuación de tendencia. Y por supuesto un indicador oscilador que es el que yo más utilizo. No quiere decir que los otros osciladores no sean buenos, simplemente yo tengo una preferencia y es la que les voy a enseñar de momento. Bien, nos vamos a la plataforma inmediatamente para irnos a explicar esto. Dejo de compartir momentáneamente la pantalla y me voy a la plataforma. Acá. Bien, una de las cosas, perdonen, antes de pasar a la plataforma MetaTrader, tenemos que mencionar la importancia del análisis fundamental. El análisis fundamental en el mercado Forex corresponde a todas las noticias relacionadas a los países, todas las noticias internacionales, económicas y políticas que puedan afectar el mercado de divisas, que puedan afectar la valoración de una divisa en función del tipo de publicaciones que se está haciendo. La manera más fácil de hacer un análisis fundamental o de buscar herramientas para el análisis fundamental es utilizar el calendario económico. FBS en su web ofrece un calendario económico, pero además yo también sugiero la utilización del calendario económico de Investing y nos vamos a ir ahorita a buscarlo. Me parece que... un segundo. Aquí está. Es medio extraño este zoom. Bien, estamos en este momento en el calendario económico de la página de investing.com. En este calendario, por supuesto, ustedes lo pueden colocar en español e identificarse y todo esto, pero lo primero que hay que identificar en el calendario económico son las publicaciones que se realizan en el día de hoy, específicamente concentrándose en aquellas que tienen 3 estrellas de importancia. Las 3 estrellas implica que son publicaciones que tienen un mayor impacto sobre las divisas. Entonces, en el día de hoy y antes de ir a analizar cualquier par de divisas, lo primero que hay que revisar siempre es el calendario económico. También existen otros calendarios económicos, el de MyFXBook, el de FX Street, hay muchísimos calendarios económicos. Cualquier calendario económico que sea cómodo para ustedes de entender y de analizar estará bien. Yo en lo personal recomiendo el de FX Street y el de investing.com y desde luego el de la página web de FBS, que está muy sencillo de entender también. Entonces, en el caso del día de hoy observamos que las publicaciones de mayor relevancia están en Estados Unidos relacionadas con el Producto Interno Bruto del cuarto trimestre, la versión preliminar. La publicación del Producto Interno Bruto suele ser un dato de altísima relevancia en todos los países porque indica el nivel de crecimiento económico de un país, el nivel de producción que tiene un país, especialmente ahora se observa por el tema de la recuperación económica post pandemia. En este caso, pues en Estados Unidos se ha mantenido en línea con el pronóstico. Siempre en las publicaciones se muestra una cifra previa, que es la del mes anterior o la última publicación, y siempre se hace una encuesta de especialistas y la página siempre ofrece un pronóstico. Entonces, la reacción en el mercado de divisas está siempre relacionada con el impacto o la diferencia que tiene la cifra actual en relación al pronóstico. Si supera el pronóstico, si lo iguala o si resulta peor el pronóstico, esto resulta de mayor impacto. En este caso, pues la cifra ha resultado idéntica al pronóstico, por lo que en teoría el dólar no debería haber tenido demasiada reacción como consecuencia de esta publicación.
Si la cifra resulta mejor al pronóstico, entonces implicaría que hay un crecimiento en la economía por encima de lo que los especialistas han estimado y esto representa ganancias para el dólar. Si por el contrario la cifra resulta por debajo del pronóstico y se queda falla en alcanzar el pronóstico, entonces eso implica que hay descenso en la actividad comercial, en la actividad económica y de producción, y eso es desfavorable para el dólar. Siempre en el lado izquierdo se coloca la divisa a la que especialmente va a estar influenciando este tipo de publicaciones. Luego tenemos reclamos de ayudas por desempleo, solicitudes de ayudas por desempleo que resultó por debajo del pronóstico, lo cual es positivo porque hay menos personas desempleadas. Adicionalmente, pues una publicación de ventas de viviendas nuevas por debajo del pronóstico, lo que deja en general 3 datos de tipo mixto para Estados Unidos. Considerando eso, siempre es prudente observar muy bien el comportamiento del dólar, además del análisis fundamental, porque hay que tomar en cuenta qué otras variables considera el mercado. El día de hoy, además de estas publicaciones, el mercado también está con mucha atención sobre los valores, sobre los índices, sobre las acciones, debido a que esta semana hay publicación de resultados en varias empresas. Entonces, no solamente estas publicaciones el día de hoy o esta semana pudieran estar afectando las divisas, sino también el mercado de valores, porque cuando el mercado de valores cae, entonces generalmente esos capitales huyen de esas acciones, los que logran sacar los capitales, entonces se refugian en el dólar, que es un activo para... bueno, es considerado como activo de refugio. Y al igual que el oro, al igual que el yen y el franco. Pero principalmente el dólar suele fortalecerse cuando los valores de Estados Unidos caen. Y eso es lo que ha estado ocurriendo desde ayer. Pero la caída es más bien de tipo correctiva, entonces hay que tener mucho cuidado con la demasiado apreciación del dólar. Una vez visto el calendario económico, entonces volvemos a la plataforma de trading y un segundo aspecto a considerar es evaluar siempre el índice dólar dentro de sus plataformas de trading. FBS ofrece el índice dólar, no es operable, pero es una herramienta de análisis. ¿Para qué nos va a servir nosotros observar el índice dólar? El índice dólar es una cesta ponderada de 6 divisas importantes en relación al dólar. Por lo tanto, cuando el dólar en general se aprecia, lo vamos a observar en este gráfico, en el índice dólar, y cuando el dólar se aprecia en este instrumento, entonces también vamos a ver ese mismo comportamiento en todos los pares mayores o en la gran mayoría de los pares mayores. Entonces, de momento, si estamos dentro de un gráfico diario, estamos observando que el dólar se mantiene consolidado. Recordemos la figura de la consolidación, que es como una V, y a pesar de que en este momento parece más bien una tasa, pero se mantiene por debajo de un nivel de resistencia, un nivel que está aguantando al dólar para que no se aprecie demasiado. El hecho de que las cotizaciones se mantengan por debajo de este nivel puede mantener al dólar bajando. ¿Ok? Pudo haber subido el día de ayer, pero ya con esto rebotando nuevamente de este nivel puede bajar. Entonces, esas son cosas que hay que tomar en cuenta. Primero, los fundamentales. Observamos el análisis fundamental, observamos cuáles son las publicaciones. Si queremos operar pares mayores, entonces lo segundo que hay que hacer es ir a evaluar cómo está el índice dólar. Y lo vemos tanto en gráficos diarios, que es donde podemos ver la tendencia general de un instrumento, como a nivel intradía, que es lo que está ocurriendo a corto plazo. Y estamos observando que sí, se mantiene consolidado, ahorita hay fuerza bajista.
Bien, entonces, si vamos a evaluar esto simplemente para considerar y observar, o sea, el dólar en las últimas horas ha estado en descenso. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado de cómo operar esto porque está en general consolidado. Cuando hay una consolidación se puede operar bien en compra y también en venta. Solamente hay que saber buscar el momento y ya vamos a ver cómo lo buscamos. Bien, cuando buscamos, por ejemplo, el par euro-dólar, después de haber hecho estos dos pasos, buscamos el par euro-dólar y observamos también lo primero que hay que observar es el gráfico diario para observar cuál es la tendencia general. La tendencia general siempre vas a observar que hay un gráfico en ascenso, pero también es prudente observar cuál es lo último que está ocurriendo, lo último que está ocurriendo. Y lo último que está ocurriendo es que hay descenso y bastante consolidación. Estamos viendo aquí nuevamente una V, que es el sistema, la figura inversa a la que acabamos de ver en el índice dólar. Entonces, a partir de aquí ya por lo menos estamos viendo esto y vamos a el gráfico de H1, una hora. Estamos viendo solamente qué es lo que está ocurriendo aquí en cada una de estas divisiones, si las pueden ver, representa un día. Entonces, en el día de ayer vemos que se produjo un fuerte descenso y luego el día de hoy no ha continuado ese descenso, sino que se produjo como un rango en las primeras horas del día, la sesión europea, en fin, y luego hay fuerza alcista, es decir, en contra del dólar, que es más o menos el espejo de lo que hemos visto aquí en el índice dólar. Entonces, ¿qué es lo tercero que hay que hacer? Primero, observar cómo están las velas, los movimientos que se están observando acá. Si observamos los extremos, observamos que hay una secuencia de altos, altos, altos cada vez más bajos y bajos cada vez más bajos, con la única excepción de esta, que acá falló en alcanzar un nuevo bajo. No obstante, siempre es bueno reducir un poco el tamaño del gráfico como para observar que las cotizaciones se mantienen en consolidación. Yo, en lo personal y profesional, cuando veo un instrumento que está un poco errático en consolidación, yo prefiero mantenerme fuera o elegir otros pares que esté el movimiento un poco más claro, que se vean notablemente que hay una secuencia alcista o bajista, que se vea claro, que se vea de forma muy sencilla. Vamos a ver, de momento, vamos a ver si podemos elegir un instrumento que esté un poco más claro de entender, aunque cuando se explica algo viendo una circunstancia un poco complicada y se aprende de esta forma, también se puede ser mucho más fácil. Entonces, visto esto, tenemos solamente un gráfico sencillo, un gráfico sin indicadores. Entonces, la primera ayuda que vamos a buscar es un indicador de tendencia que son medias móviles. La primera media móvil que vamos a sacar vamos a utilizar tres medias móviles. Una media móvil de largo plazo que es de 200 periodos, una media móvil de mediano plazo que es de 26 y una media móvil de corto plazo que es de 13. Entonces, esas medias móviles ya vimos en la sesión anterior que se buscan en el menú Insertar, indicadores, indicadores de tendencia y medias móviles. Y allí se seleccionan el periodo acá y el método acá. En el caso de la media móvil de mayor periodo, que es la de 200 que vamos a seleccionar, vamos a colocarle método exponencial. ¿Ok? Allí está. Y luego vamos a seleccionar el resto de las medias móviles, indicadores, tendencias, medias móviles. Ahí seleccionamos una de 26. No recuerdo cuál es el color corporativo de esto, pero las otras dos medias móviles las vamos a dejar suavizadas. ¿Ok?
¿Qué es lo que hace la media móvil suavizada? Simplemente elimina un poco el ruido del mercado cada vez que sube y que baja y no genera cruces innecesarios con las otras medias móviles. Entonces, por último, la media móvil de 13 periodos suavizada. Bien, ahí la tenemos. ¿Qué es lo que vamos a considerar utilizando estas medias móviles? Cuando la media móvil de menor periodo, que es la de 13, cruza de arriba hacia abajo la media móvil de mediano plazo, que es en este caso la de 26, tenemos una primera señal de venta. ¿Ok? Esta es nuestra primera señal de venta y se produjo el día de ayer. Pero a su vez, cuando estas dos medias móviles cruzan de arriba hacia abajo a la media móvil de mayor periodo, que es la de 200, tenemos una confirmación del escenario bajista. Por lo tanto, este escenario se produjo el día de ayer. Mientras estas medias móviles no vuelvan a cruzarse al alza, nos mantenemos en venta. Y las oportunidades para continuar en venta se identifican en general en la parte superior de los movimientos, es decir, en estas circunstancias que estamos viendo en este momento. Cuando después de un movimiento ascendente se produce un movimiento correctivo de retroceso. Bien. Adicionalmente, para complementar nuestra estrategia, vamos a utilizar un indicador oscilador que nos va a ayudar a identificar puntos de sobreventa y de sobrecompra. ¿Esto qué quiere decir? Que el oscilador que vamos a traer nos va a ayudar a saber en qué momento el precio comienza a retroceder o comienza a ceder en el movimiento bajista. Entonces, ese indicador lo vamos a buscar en menú, insertar, indicadores, osciladores, y allí vamos a buscar el estocástico oscilador. Dejamos, los parámetros son periodos 8, el D3 y la ralentización o el periodo, el otro es 3. Entonces, 8, 3, 3. Y el método es método simple y le podemos agregar un nivel 50 porque tiene generalmente dos niveles, el nivel 20 y el nivel 80. La línea por debajo del nivel 20 nos indica sobreventa y las líneas por arriba del nivel 80 nos indica sobrecompra. Siempre es muy útil establecer el nivel 50 para establecer un punto medio. Ya lo vamos a ver allí. Como podemos observar, dentro de nuestro gráfico de H1, tenemos que las medias móviles confirman esta fuerza bajista que está aquí, a pesar de que ha habido un retroceso, pero confirman que esto pudiera mantenerse. A pesar de que el estocástico nos está indicando que hay movimiento ascendente todavía, ¿ok? Y aún no entra dentro de la zona de 80, ¿ok? Cuando este indicador sube hacia el nivel 80, ocurren dos cosas. Lo primero que ocurre es que aumenta la presión de las compras, aumentan los movimientos alcistas y en general se puede mantener un largo periodo allí arriba, pero solamente cuando se produce un cruce de las líneas hacia abajo y las líneas salen del nivel 80, como este caso que tenemos acá, como este ejemplo que tenemos aquí. ¿Qué pasó? Como esto que tenemos acá. Cuando se produce un cruce bajista y sale de la zona de sobreventa, entonces vemos que se produce el cambio. Se produce un cambio y comienza el descenso. A pesar de que siempre hay movimientos alcistas y bajistas, que es normal, pero es importante aprovechar movimientos o entradas en venta en la parte superior de este indicador. O sea, no es ideal entrar en venta cuando el indicador está abajo, sino entrar en venta en la parte superior, que es cuando se produce el agotamiento de los compradores. Entonces, tomando en cuenta esta circunstancia,
Una tercera herramienta que vamos a utilizar es la herramienta llamada retrocesos de Fibonacci. Los retrocesos de Fibonacci es una herramienta utilizada para medir el porcentaje de retroceso o de corrección que puede tener un instrumento luego de un impulso. Y normalmente esta herramienta responde a la pregunta de hacia dónde podría retroceder el precio. Entonces, esta herramienta la buscamos en Fibonacci y retrocesos. Normalmente ya algunas veces puede formar parte de los iconos de la plataforma, pero cuando no está se busca en el menú insertar y en Fibonacci. Normalmente cuando queremos entender hacia dónde podría retroceder el precio luego de un impulso bajista, trazamos el Fibonacci, lo colocamos desde arriba hacia abajo en un impulso bajista si queremos medir hasta dónde puede retroceder el precio al alza. Es decir, vamos a medir este impulso bajista y lo medimos de arriba hacia abajo y lo colocamos de mecha a mecha. También pueden establecer el criterio que lo pueden establecer desde apertura o cierre de la vela que están midiendo a otra apertura y cierre, pero el criterio siempre debe ser lo mismo, deben tener un criterio coherente. Si van a utilizar aperturas y cierres, siempre debe ser tanto aperturas como cierres, o si van a utilizar mechas, pues serán las dos mechas. Coherencia. En este caso, hemos podido observar que luego del impulso bajista del día de ayer, las cotizaciones el día de hoy han retrocedido más del 61.8%. En general, si este retroceso se prolonga, puede dejar al par totalmente consolidado nuevamente. A mí, en lo personal, me parece bastante caótico operar este tipo de circunstancias porque hay muchas personas operando a corto plazo, en 1 minuto, 5 minutos, con grandes capitales también, y pueden estar afectando mucho la consideración real de esta tendencia. Entonces, a veces, en el caso, el par euro-dólar suele ser un par que tiene muchísima liquidez, hay muchísimos participantes, profesionales, minoristas y personas que tienen conocimiento y personas que no. Por lo tanto, es prudente mantenerse al margen del mercado cuando hay movimientos en los otros mercados, como el día de hoy, que es un movimiento en el mercado de valores, y cuando hay fundamentales de alta volatilidad. Es ideal que después que han pasado también los fundamentales, una vez que han pasado 1 o 2 horas, entonces si es posible, es conveniente entrar al mercado a operar, pero después que ha pasado como la marea. Es menos arriesgado, especialmente para principiantes. Entonces, en esta circunstancia en particular, esto es un par que yo analicé en la mañana de hoy, y si bien este retroceso, este movimiento, yo marqué un nivel acá, yo tengo una herramienta para marcar niveles específicos que no marcan toda la pantalla. Entonces, en este caso, yo evalué que este pequeño nivel que está acá representaría un cambio el día de hoy. De modo que si tenemos retrocesos, de hecho, por arriba de este nivel, podríamos tener nuevamente fuerza alcista. En todo caso, cuando estamos observando este tipo de circunstancia, lo mejor aquí estamos observando que hay una gran vela alcista, a pesar de que aquí las medias móviles nos están indicando un momentum bajista. Cuando ustedes observen una gran vela alcista que va contraria a este momentum, siempre es prudente mantenerse al margen. ¿Por qué? Porque esto nos está indicando que hay una alta fuerza de compradores aquí. Y a pesar de que aquí las mechas de las velas suelen indicar que hay resistencia, hay bastante resistencia
de los vendedores. Recordemos, las velas representan, digamos, toda la información que se registra en esta hora sobre la cantidad de órdenes de compra y de ventas en este periodo de tiempo. En este caso, H1, una hora. Si bien aquí tenemos una vela que nos está mostrando que hay bastante resistencia de parte de los vendedores, todavía este movimiento alcista aquí podría haber, digamos, dudas para entrar en venta. Entonces, de momento, yo pensaba ofrecer alguna oportunidad para operar, pero de momento no es no es este el instrumento. Si ves, y es que el par libra-dólar también está subiendo, está revirtiendo muchísimo el dólar, como observamos aquí en el índice dólar que está bajando fuerte el día de hoy nuevamente. En todo caso, cuando ustedes observen una circunstancia como esta, lo mejor es mantenerse al margen del mercado, esperar que la circunstancia, digamos, se aclare un poco más para facilitarlo. Idealmente, cada vez que observemos estos cruces en las medias móviles, son momentos, digamos, que nos va a permitir entradas. Cada vez que se produzca un retroceso al alza, son oportunidades para entradas en venta. Acá, de hecho, a pesar de que estamos en un fuerte retroceso que estamos observando aquí, el escenario sigue siendo favorable para continuar en ventas en el dólar a corto plazo. Fuera de que este movimiento que está acá, este rompimiento que se ha producido acá, si se llega a confirmar, si el precio sube también por arriba de la media móvil, entonces lo mejor es evitar operaciones en este momento. O sea, estas son circunstancias en las que estamos observando que hay muchísima volatilidad y cuando se desconoce un poco lo que está ocurriendo aquí, lo mejor es aguantar un poco las ganas de operar. En otras circunstancias, si estamos dentro de el cruce bajista, como el que estamos viendo hace poco, entonces si estamos viendo una circunstancia normal, cuando tenemos las medias móviles que han producido un cruce bajista, este cruce también se le llama cruce de muerto, y luego lo confirman, entonces cada vez que las cotizaciones retrocedan, este movimiento representan oportunidades para continuar en venta. Y esto aquí es donde utilizamos mucho la herramienta de Fibonacci que acabamos de ver. Si estamos en un momento como este, que el precio se mantiene por debajo de las medias móviles y todo esto, entonces incluso este movimiento que está acá, que el movimiento ascendió, se situó está en medio, digamos, de las medias móviles y se mantuvo limitado por la media móvil de 200. Esto es lo que pudiera ocurrir en esta circunstancia. Pudiera darse el caso de que el precio se mantenga limitado por esta media móvil. También, cuando uno tiene dudas, también podemos ir a una temporalidad más pequeña. Si bien analizamos el gráfico, la circunstancia macro en gráfico diario, el escenario diario en H1, también podemos irnos a M15 para ver a corto plazo lo que está ocurriendo. Y a corto plazo, en general, si estamos viendo que H1 está, a pesar de que tenga las medias móviles bajistas, pero vemos una vela alcista fuerte, que su movimiento no ha sido descontado, es prudente ir a una temporalidad menor, M15 o incluso M5, para ver qué está ocurriendo a corto plazo. Y efectivamente, a corto plazo, aquí estamos observando que podemos observar las medias móviles que tienen un cruce alcista acá. Tiene un cruce alcista y además el precio ha roto de forma fuerte la media móvil de 200. En este caso, si queremos entrar en ventas, tenemos que esperar que las circunstancias se alineen tanto en M15 como en H1. La circunstancia debe estar alineada en las dos temporalidades, nuestra temporalidad analítica intradía y nuestra temporalidad operativa. Entonces,
En este caso, el escenario es alcista, a cortísimo plazo. En las próximas horas es alcista debido a esta fuerte vela alcista que está acá. Apenas ha tenido un pequeño retroceso y es posible que este movimiento continúe al alza, buscando la siguiente resistencia macro que tenemos acá. Si quisiéramos operar a corto plazo por la experiencia y el aprendizaje y todo esto, también pudiéramos hacer un análisis, incluso pueden irse a esta temporalidad, a M15, y analizar lo que está ocurriendo en el día de hoy, a partir del día de hoy. ¿Ves? Toman en cuenta lo que ocurre el día de hoy. Y observamos que ya desde la sesión, el inicio de la sesión americana, que está acá, que rompió el nivel en el que se abrió el mercado el día de hoy y empezó a ir al alza. Entonces, y las medias móviles también nos confirman eso. Adicionalmente, miren en dónde está el estocástico. Está en la parte de abajo, a punto de hacer un cruce. Entonces, si quisiéramos operar a corto plazo, aquí la oportunidad pudiera ser ir en largo o ir en compra. Y si esta es nuestra temporalidad de análisis, por ejemplo, pudiéramos irnos entonces a M5 para evaluar una posible entrada. Una posible entrada tomando en cuenta esta fuerza que está aquí, este movimiento que está acá y luego este movimiento que está acá, que ha estado cambiando de fuerza. Estos dos últimos movimientos, hay que observar siempre los dos últimos movimientos cerrados. Y lo observamos de derecha a izquierda y observamos que ha aumentado la fuerza bajista, poca fuerza alcista y podría venir un retroceso importante acá. Entonces, aquí para entrar en compra nuevamente es prudente esperar un poco a que este estocástico vuelva a bajar. Esos son estrategias simples, básicas, utilizando estas pequeñas herramientas, tanto las medias móviles suavizadas de 13-26 como la media móvil exponencial y por supuesto el estocástico. La herramienta de Fibonacci aquí nos podría resultar bastante útil tomando en cuenta este impulso que está acá y considerando la posibilidad de que retroceda a pesar de este mechazo que está por acá, de que este precio pudiera retroceder hacia el 50% de Fibonacci, que es un retroceso habitual, común. Pudiéramos esperar el precio en el 50% de Fibonacci para retomar compras al alza, buscando siempre los niveles inmediatos de resistencia que tengamos como referencia, que hayamos establecido en H1 o en H4 o incluso en diario, pero siempre tomar en cuenta objetivos relativamente cercanos. Y de esa forma ir operando en corto plazo, tomando en cuenta objetivos cortos y tomando ganancias con objetivos cortos. De esa forma comienzan a hacer una práctica en cuentas demo con este tipo de estrategia para ir, digamos, quitando el miedo a perder, el miedo a no tener razón. Todo ese tipo de cosas es muy común en todos los traders y en tanto profesionales como principiantes siempre existe un temor a perder dinero, en fin. Pero este tipo de herramientas y este tipo de estrategias simples, entonces también ayuda a simplificar eso y a que se puedan atrever a hacer operaciones con herramientas sencillas, sin tener demasiadas cosas que considerar. Luego, más adelante, pues ya hay otros seminarios web que complementan estas herramientas y que ya van avanzando en el camino de la evaluación y del análisis técnico, como es el lenguaje de las velas japonesas, como tal el lenguaje del precio, que es en sí mismo una estrategia y una forma de hacer análisis técnico. Es en general mi estrategia de hacer análisis técnico utilizando lenguaje del precio.
Verán en todos mis gráficos, yo utilizo estas medias móviles, pero más que nada para una herramienta visual para todos los principiantes que ven este tipo de seminarios web también puedan ir a ver los análisis y por lo menos entender la circunstancia técnica o el escenario técnico y ver si pueden operar y si lo desean operar, lo vean familiar, puedan entender lo que están viendo a partir de esta estrategia sencilla, que cada vez que vean las medias móviles alineadas al alza, las oportunidades son en compra y esas oportunidades siempre se buscan en los descensos. Por ejemplo, aquí en este caso, aquí pudiéramos esperar el precio más bien acá abajo, cerca del 50%. Si llegó, perfecto. Pudiéramos aprovechar un importante movimiento, por lo menos hasta esta resistencia, o al menos hasta esta resistencia, es esta que está acá. Considerando que pudiera este movimiento, si va al alza definitivamente, pudiera confirmarse superando este máximo. Entonces, a corto plazo, el objetivo, si él retrocede hasta acá, sería este mismo a corto plazo. ¿Por qué? Porque todavía la fuerza predominante está a la baja. A la baja en este par de divisas. Recordemos que, y para los que no están muy familiarizados con esto, el dólar tiene una larga tendencia bajista. Entonces, todo eso son cosas que hay que tomar en cuenta, cuál es la tendencia general de un activo, para poder entrar en ese tipo de movimientos en intradía. Dejo el seminario web hasta acá. Bueno, a partir de ahora voy a abrir la sesión de preguntas y respuestas, todos los comentarios que quieran hacer. Entiendo que al principio pueda no parecer demasiado fácil, pero a partir de ahora hay un largo camino que recorrer de lecturas y aprendizaje. Me voy hacia atrás, bien. León, a ver, vaya, León Medina tiene varias preguntas. A ver, la primera, ¿qué pasa con esa figura tasa? ¿Cómo se interpreta al alza o a la baja? ¿Te refieres a esta, a la la figura tasa, a la de la consolidación del índice de dólar? Espérate, vamos a ver qué está acá. Vamos a ver, ¿qué era? Esta que está acá. Normalmente, este tipo de consolidaciones, que es como una figura de tasa, tiene que romper el máximo de la resistencia para confirmar que hay un cambio alcista. Entonces, por eso es que, mira, las cotizaciones aquí ya rebotaron una vez, aquí rebotaron 2 veces. Y normalmente cuando el precio prueba varias veces un nivel, pues en definitiva pues lo rompe en algún momento para continuar, para generar un cambio de tendencia. Entonces, esta circunstancia, por un lado, simplemente hay que esperar, no, ¿cómo te explico? No es a ciencia cierta que un patrón se cumple siempre que ocurre. En general, todos los patrones que observamos en los gráficos responde a lo que es la psicología de las masas, y también todo el movimiento de un instrumento también responde no solo al aspecto técnico, sino a los aspectos fundamentales y a las correlaciones con otros mercados, que es, digamos, otro de los temas que hay que considerar cuando se está analizando un par de divisas. En este caso, el dólar ha estado consolidado desde la primera semana de enero. Fíjate que la primera semana de enero alcanzó los mínimos, pero después volvió y se consolidó desde hace 2 semanas con respecto a la última resistencia. Y eso tendría que ir al alza, tendría que romper este nivel, o sea, con fuerza, y confirmar este tipo de patrones que parece una tacita. En otras circunstancias,
a veces estos patrones suelen ser, se cumplen aproximadamente un 52%. No siempre son del todo fiables. En general es eso, es consideraciones de psicología de masa. Y allí es donde aquí tendríamos que ver cómo se comporta el índice dólar, y así es como lo vamos a ver en relación a la mayoría de los pares mayores. Y digo la mayoría porque no todos tienen el mismo comportamiento. Bueno, ya, el dólar americano, dólar canadiense, que había estado pues al alza, efectivamente buscó la corrección bajista, pero más bien reflejando esto que estamos viendo en el índice dólar. Todo depende del comportamiento de los jugadores del mercado, de los patrones que estamos viendo, que son eso, psicología de masas. Esos soportes y resistencias se van eliminando para dejar las nuevas y no tener todo rayado. Sí, en general, los soportes y las resistencias los vas estableciendo desde los gráficos más grandes, desde mensual, semanal, diario. En general, estos son los soportes y resistencias que te pueden ir durando más tiempo, porque son más importantes en la medida en que son más en que los estableces en temporalidades mayores. Los gráficos, los niveles que estableces, por ejemplo, en H4 y H1 sobre todo, son niveles que con frecuencia los vas eliminando una vez que son alcanzados. Pierden validez a lo largo de una semana más o menos. Ya una semana pierden validez, ya no representan puntos importantes de rebote. No obstante, cuando tú veas que hay un nivel en el que el precio rebota tanto al alza como a la baja, entonces son niveles que ya tienen relativa importancia. Por ejemplo, observa, este nivel que está marcado acá es un nivel diario, ¿ves? Es un nivel de resistencia del lunes 18 de enero, ¿verdad? Pero este nivel, fíjate aquí cómo trabajó el 27, ¿ves? Aquí mismo también, hoy mismo, abrió el mercado allí, o sea, se mantuvo allí con mechas y luego vuelve a trabajar allí. Entonces este nivel, como te digo, los niveles diarios, semanales y mensuales duran un poco más, tienen más tiempo de validez que los niveles diarios. Este nivel diario, por ejemplo, que yo marqué acá, que es el último soporte del 27, probablemente mañana, probablemente el martes o el miércoles de la próxima semana ya no tenga ninguna validez. Ya a lo mejor el precio esté totalmente por arriba de él o totalmente por debajo de él y ya carece de importancia. Entonces, en general, los niveles establecidos de H1 hacia abajo tienen menos tiempo de validez y los vas eliminando. Los vas eliminando porque recordemos que ¿para qué te sirven los niveles? Simplemente como puntos de orientación, como puntos de entrada al mercado, como puntos de salida, como puntos objetivos. ¿Por qué? Porque los otros traders y los otros analistas utilizan esos mismos niveles, observan los gráficos como lo haces tú y colocan órdenes pendientes en ellos. La mayoría de los profesionales también y otros retailers colocan órdenes pendientes sobre esos niveles. Por eso es que vemos estas mechas y estos niveles que en general trabajan, pero solamente a corto plazo. La tercera pregunta de León, con el indicador de estocástico, ¿con cuál de las dos líneas nos fijamos? No sé cómo se llaman, las líneas que suben y bajan como medias móviles. Sí, bueno, en el indicador estocástico, me vine para acá, en el indicador estocástico, simplemente vámonos a las propiedades del indicador estocástico. Estas medias móviles, los parámetros son estos mismos, ¿verdad? Pero cuando ya estableces las medias móviles, simplemente te vas a fijar en cuando se produzca un cruce de estas líneas en la parte superior y un cruce de esas líneas en la parte inferior. Cuando se produzcan cruces en la parte inferior, son señales de entrada en venta. Y cuando se produzca en la parte inferior,
cuando se produzca en la parte superior, señales de entrada en venta. Y cuando se produzca en la parte inferior, señales de entrada en compra. Eso sí, o sea, tiene que ser cruces y salida de estas zonas. Puede darse el caso de que ellos se mantienen, el indicador a veces se puede mantener un largo rato dentro de las zonas de sobrecompra y sobreventa, y en esos casos lo que implica es que hay un aumento de la presión vendedora y de la presión compradora. Solamente hay cambios cuando se produce la salida de esas zonas. Entonces, no te preocupes de cómo se llama la línea o tal, simplemente observa cuando se produzca un cruce en los extremos. ¿Cómo se llama la herramienta para colocar los soportes y las resistencias? A ver, normalmente en MetaTrader siempre te va a ofrecer las líneas horizontales. Esta herramienta, y también la puedes marcar con la línea diagonal, de la forma como yo lo estoy haciendo, lo puedes utilizar con la línea diagonal quitándole, si la editas, le quitas el parámetro de rayo. Y de esa forma también lo puedes hacer así, o sea, la marcas e incluso le puedes editar, le puedes colocar el nivel. No obstante, esta herramienta particular que yo estoy utilizando es un indicador de pago que se llama Panel FX. Lo puedes ubicar en internet, se llama Panel FX. Perdón, que me vine a la pantalla que no era. Bien, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Cómo sería una confirmación del precio cuando rompe la resistencia, por ejemplo, en el par euro-dólar? Ah, bien. Por ejemplo, si estamos observando esta resistencia, si se produce un primer rompimiento, en general, todo primer rompimiento es considerado como un falso rompimiento o una trampa. Es justamente para engañar a los traders y hacer que introduzcan nuevas órdenes de compra acá arriba. Entonces, todas las trampas siempre se operan en dirección del movimiento tendencial que lleva. Es decir, este rompimiento, de acuerdo con esa teoría, se opera a la baja. No obstante, esto es un falso rompimiento si luego de esto viene y genera un nuevo mínimo por debajo del último mínimo, ¿verdad? Pero cuando tenemos un rompimiento confirmado, cuando después de que se produce un retroceso aquí, baja, no genera ningún nuevo mínimo acá, se queda por aquí, por la mitad del camino, y luego viene y hace ¡pum! Un nuevo máximo. Y un nuevo máximo por arriba de este rompimiento. Entonces, cuando se produzca un rompimiento, un nuevo movimiento por acá arriba, este movimiento que está aquí representará la confirmación de este rompimiento que está acá. Aquí se produce el rompimiento y luego baja y confirma. Allí se dice que comienza nuevamente, ya todo el escenario bajista que se dio por acá queda completamente invalidado y se inicia una nueva fase alcista. Pero siempre tienes que tener en cuenta que la tendencia más pequeña consta de 3 movimientos. Esto incluso puede ser una microtendencia. 1, 2 y 3. Y luego de esto existe la posibilidad, siempre es una posibilidad muy pequeña, pero puede ocurrir, de que después de que se hace esta confirmación el precio viene y baja nuevamente. Entonces, eso es siempre el riesgo del trading, pues. Pero en general, esta es la confirmación y representa un origen de una tendencia, un origen de un nuevo movimiento alcista. Sexta pregunta, para operar en 30 minutos o una hora, ¿en qué temporalidad se puede hacer el análisis? Ok, si tú vas a operar como tal el M30 o H1, tu análisis de tendencia general lo haces en gráfico diario o en H4. Y de hecho, para operar en H1 también es hasta sugerible que afines la orden. Si ya tú has definido que aquí vas a entrar en venta, especialmente por este escenario que está acá, este escenario que está acá
pudiéramos considerar este rompimiento como un falso rompimiento, venta, pues entonces vamos a M15 o a M5 y afinamos la entrada con un, déjame subir esto acá, con un mejor movimiento, con una mejor oportunidad, especialmente ubicando últimos, digamos, movimientos así que tenga soportes y que tenga retrocesos cortitos, que observes que las fuerzas han cambiado. Aquí se observa que hay fuerza bajista, retrocesos pequeñitos, pero acá todavía nada. Y el estocástico aquí en M15 está bajista, entonces aquí para entrar en venta, prudencia. Sería ideal pues ver si, si no confirma este rompimiento. Si este movimiento aquí no confirma este rompimiento. De otra forma, aquí en M15 y H1 debería coincidirte, como indiqué anteriormente. Entonces, a pesar de que quieras operar en H1, siempre es prudente que vayas y afines la orden en una temporalidad más pequeña como en M15. Alexander o Alex Raza dice, el índice dólar también se puede tomar en cuenta en el par oro-dólar. Sí, sí, el índice, recuerda, el índice dólar lo que te indica es el comportamiento general del dólar y ese comportamiento suele replicarse en todos los pares mayores y además en el par oro-dólar. El par oro-dólar ha estado operando, digamos, muy raro últimamente. Los analistas hemos estado un poco desconcertados porque el oro suele fortalecerse también en momentos de incertidumbre y cuando el dólar está debilitado. Entonces, de momento el dólar está consolidado, pero también vemos cierta consolidación acá, cierta indecisión en el par oro-dólar. Entonces, también te puede ayudar cuando comparas el comportamiento del dólar con el oro, pero recuerda que los movimientos en el oro-dólar a veces suelen ser un poco distintos. No obstante, siempre el comportamiento del oro, o sea, si está bajista en el índice dólar, lo vas a ver bajista en sus correlaciones con los pares mayores. O sea, en general, para eso te mostré lo del índice dólar porque te va a ayudar a ver cómo está el panorama del dólar en general. Y por favor recuerden algo, o sea, si están observando que el dólar está bajista, entonces van a buscar oportunidades a la baja en el dólar o pueden buscar oportunidades en compra, pero en temporalidades pequeñitas, porque dependiendo de lo que se está observando. Pero eviten operar en contra. Es decir, si vas en venta en el euro dólar, no vas a entrar en compra en el libra dólar porque estarías colocando, digamos, operaciones contrarias y de todas, pues vas a perder dinero, pues. Igualmente, los pasos en evaluación también se pueden usar para operar el oro totalmente, Alex, totalmente. El par oro-dólar, igual, todos los pasos de análisis de operación que te di ahorita los puedes utilizar en cualquier par de divisas, en más. O sea, yo utilicé el índice dólar con los pares mayores porque son los pares más líquidos, los más operados. Pero cuando quieras operar el euro, evalúas los datos que se han publicado del euro o de la libra y luego te puedes ir a buscar todos los cruces de la libra y del euro, perdón, y operas en función de eso, de lo que estás viendo, de los pasos. Miguel Viloria pregunta, ¿el oscilador que está usando es el pivot? No, es el estocástico oscilador. Y si te refieres a los niveles, no es pivot, es un indicador que se llama panel FX y ofrece un montón de cosas, entre esos, pues estos niveles particulares. También es ideal tomar en cuenta algunos, los precios rangos, el rango en el que se mueve el rango en el que se mueven las cotizaciones en un día. Normalmente, vamos a ver, déjame ver si tengo el chat, perdón,
Esperen un segundo porque creo que tengo el enlace del indicador de rangos que utilizo yo. A ver si lo puedo compartir de una vez acá. Listo, no se sube, es que no lo puedo ver. Es que tengo el panel de esto. Ok, ahora sí. Bueno, vamos a ver si lo puedo compartir. No. Bien, a todos los panelistas. Bien. Bien, allí está el enlace. Si me confirman si pueden acceder a él, en este enlace es un enlace a mi Drive, y en este enlace pueden acceder a donde está el indicador de rangos diarios que suelo utilizar en mi operativa diaria, que ayuda a determinar cuál es el rango. Por cierto, este indicador es solamente para MetaTrader 4, no está disponible para MetaTrader 5, lamentablemente. Entonces, para MetaTrader 4, marca estos niveles que están acá, que son rangos. Sugiero que marquen solamente el rango diario, que es mucho más fidedigno, más que el rango semanal y el rango mensual, con periodo de 14, en lugar de 24, que es lo que establece el predeterminado de ese indicador, con periodo de 14. Con periodo de 14 muestra un promedio de 14 periodos y el movimiento que podría de 14 días. Entonces, en función del promedio de 14 días es el rango alcista y bajista que pudiera alcanzar cada par de divisas en determinado día, de acuerdo por supuesto que esto se adapta a cada par en particular, al número de pips particular de cada uno de estos, de cada par de divisas. Entonces, es un indicador muy fácil de utilizar y muy flexible, debido a que si vas a operar al alza, por lo menos te vas a limitar a ese nivel. Existe la posibilidad de que lo supere, pero en general es una referencia del número de pips que podría alcanzar ese par de divisas ese día. Entonces ya sabes que si vas a operar intradía, pues no vas a colocar una orden de toma de ganancias que supere ese rango. Si bien lo puedes superar, pero idealmente te mantienes en línea con eso. Espero que lo puedan utilizar. Vale, si lo pueden utilizar, apliquen lo que es estos niveles que yo coloco acá y que suelo mencionarlos en mis análisis de YouTube sobre el rango promedio alcista y bajista del día que las cotizaciones pueden alcanzar ese día. Entonces, tienen ya algunas herramientas bastante sencillas que les he dado en esta oportunidad y de forma de pildorita. Medias móviles, estocástico, rangos promedios y Fibonacci, especialmente para evaluar los retrocesos de un impulso. Puede ser incluso, puedes evaluar el retroceso de un impulso en M15, en M5, o sea, eso no importa. Bien, si no hay más preguntas sobre este tema, dejo el seminario web hasta acá. Pueden repasarlo, repetirlo o sugerirlo, porque va a estar en el canal de YouTube de FBS en español y en la página web de FBS Latinoamérica, o FBS en español también.
Bien, muchas gracias a todos por su participación y será hasta la próxima. Chao, chao.